Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de derivadas parciales. Y en este caso, pues las derivadas parciales no es nada más que la aplicación de una derivada, pero a una función de varias variables. Recordemos que la definición de una derivada es la razón de cambio o, visto desde el punto geométrico, la pendiente de la recta tangente a una curva. En el caso de la derivada parcial, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo se desarrolla y después vamos a hacer aplicaciones. Vamos a comenzar con un pequeño ejemplo donde voy a poner una función. Esta función va a ser una función de varias variables, en este caso una función que depende de x, y, z. Y pues vamos a poner aquí 3x cuadrada y por el seno de 2z menos 4, vamos a poner aquí 4x cúbica y cuadrada más 6 logaritmo natural de y al cubo, y es todo. Muy bien. Fíjense bien, esta función que estoy poniendo aquí, como les dije anteriormente, tiene tres variables independientes, que es x, y, z. Es una función de tres variables. Como la derivada parcial se aplica, y se llama parcial porque se aplica en base a una sola variable, las demás variables se van a considerar constantes y las reglas de derivación van a ser exactamente las mismas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a derivar la función, pero en base a una sola variable. Por eso se le llama derivada parcial. El operador que vamos a trabajar es este que parece como un 2 incompleto o una D torcida. Y sería, por ejemplo, aquí la derivada de la función parcial con respecto a la variable x, o de otra manera se puede poner como f y un pequeño subíndice x. Ojo, esto no quiere decir f de x, dice fx, que es la derivada de la función, pero con respecto a x. Si ustedes se fijan, aquí vamos a derivar solamente x y tenemos nosotros que la derivada solo, ojo, solo de lo que vamos a derivar es esto y esto, nada más. Lo demás se va a considerar que es una constante, ¿de acuerdo? Si nosotros derivamos x cuadrada, su derivada es 2x y esa 2x se multiplicará por 3y seno de 2z, porque todo eso es considerado constante. Por ejemplo, si tú tienes una función y tienes, por ejemplo, 4x cuadrada, cuando tú derivas esa función con respecto a x, la derivada no es, bueno, el resultado sí es 8x, pero lo que estás derivando no es la constante, es la variable, es 2x. Y ese 2x se multiplicará por la constante, es decir, lo que se deriva es solamente la variable y al último se multiplicará por la constante, por lo cual efectivamente te quedará 8x. De la misma manera pasará acá, nada más que las constantes pues son las variables, bueno, los números 3, la variable y, la función seno, etc. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es, de nueva cuenta, la derivada parcial de x, o la derivada de x cuadrada es 2x por 3y seno de z, sería 6xy seno de 2z. Y esta es la derivada con respecto a x. Y de este lado, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada por menos 4y cuadrada, nos quedaría menos 12x cuadrada y cuadrada. Y como en el último término no tenemos una variable x, pues entonces la derivada con respecto a x es 0. Entonces, este resultado es la derivada parcial de la función, pero con respecto a quién? Con respecto solamente a x.
si queremos sacar la derivada parcial de la función con respecto a y, que también le podemos llamar fy, pues entonces ahora tendríamos que derivar solamente este término y el logaritmo natural de y al cubo. Lo demás son constantes. De nueva cuenta, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y es 1 por 3x cuadrada seno de 2z sería 3x cuadrada seno de 2z. ¿Cuál es la derivada de y cuadrada? Es 2y por menos 4x al cubo sería menos 8x cúbica y. Y aquí, pues la derivada de logaritmo, recuerda que es primero derivar el argumento del logaritmo, que sería 3y cuadrada entre el argumento mismo, y 3 por 6 son 18y cuadrada entre el argumento del logaritmo, que es y al cubo. Obviamente esto lo podemos reducir, se va el y cuadrada con el y lo reducimos. Pero de entrada esa sería entonces la derivada parcial de nuestra función, pero con respecto a quién, a la variable y. Y en el caso de z, si lo queremos derivar con respecto a z, pues entonces lo único que vamos a derivar es seno de 2z, porque ni el segundo término ni el tercer término tienen variable z. Entonces podemos decir que la derivada parcial de la función con respecto a z, que también la podemos llamar como sz, que es igual a, ¿qué vamos a derivar? Primero seno de 2z. Recuerden que primero se deriva el argumento y la derivada de 2z es 2 y luego se multiplica por estas constantes, que es 3x cuadrada y, que vendría siendo 6x cuadrada y, mientras que el seno se convierte en coseno y mantenemos el mismo argumento. Y hasta ahí llegamos con la derivada parcial de z. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Primero que nada, que lo que se va a derivar es solamente una variable a la vez y que las otras variables se considerarán constantes. Segundo, que en este caso una función multivariable de 3 variables independientes, entonces va a tener hasta 3 derivadas parciales directas, una por cada una de lo que viene siendo las variables independientes. Aquí tenemos una función en la cual vamos a hacer una demostración de lo que son las derivadas parciales de orden superior. En este caso vamos a empezar a hacer una derivación. Vamos a ponerle acá que queremos la parcial de la función con respecto, vamos a empezar con la variable x, que también se puede poner como fx. ¿Qué vamos a derivar? En este primer término esto, en el segundo esto, y esto también, ojo, también el coseno, y en el tercero sería esto. Bueno, en la primera es muy sencilla y es muy directa porque sería básicamente la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada, multiplicado por la constante 4y cuadrada z, nos quedaría 12x cuadrada, y cuadrada y z. En este caso, como ustedes pueden observar, la x aparece en dos partes o en dos momentos, aquí en esta parte y aquí como argumento del coseno. Por lo tanto, utilizaremos una u por b, la regla del producto, el cual me va a decir lo siguiente, que es el primero, en este caso el primero es 5x por z cubo, la primera por la derivada de la segunda. Recordemos que para derivar un coseno, primero debo de derivar el argumento y que la variable que estoy derivando es x. Entonces, la derivada de ese x es 1 por y, es y. ¿Y qué coseno se transforma en menos? El seno y se conserva el argumento. Entonces, aquí tenemos la primera por la derivada de la segunda más la segunda, que es el coseno de xy, por la derivada de la primera. En este caso, la derivada de la primera sería, la derivada de x es 1
por 5z al cubo, pues viene siendo 5z al cubo. Y pues ya quedó nuestra regla del producto. Aquí nada más vamos a señalizarlo para que no nos quede duda, que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y finalmente, el que vamos a derivar aquí es x, la derivada de x es 1 por 3 Euler, sería menos 3 Euler a la 2y z. Si podemos simplificar un poco, pues esto nos quedaría como 12x cuadrada y cuadrada z menos 5xy z al cubo por el seno de xy más, en este caso es 5z al cubo, al cubo por el coseno de xy menos 3 veces Euler a la 2yz. Y ya obtuvimos nuestra primera derivada. Recuerden que estamos hablando de derivadas de orden superior y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer de nueva cuenta otra derivada. Vamos a cambiarle aquí el color para que veamos el progreso de lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a sacar la parcial, la segunda parcial de la función con respecto. Ahora, si primero lo hicimos con x, ahora lo vamos a hacer con otra variable. Primero fue con x, ahora lo vamos a hacer con z. Y vean ustedes cómo aquí queda, se lee de derecha a izquierda. Y en el otro vamos a poner que es fxz. Y en este caso es al revés. Esto es lo mismo, primero con x, después con z, y aquí es con x y con z. Nada más que aquí se escribe hacia el lado izquierdo y aquí se escribe hacia el lado derecho. Z, tenemos este aquí, tenemos esta aquí, tenemos esta acá, y finalmente la z pertenece a Euler. Todo esto es lo que vamos a derivar. La primera pues es 1. Y 1 por 2x cuadrada y cuadrada, pues nos quedan 12x cuadrada y cuadrada. En el siguiente tenemos que z al cubo. La derivada de z al cubo es 3z cuadrada. Y aquí pues nos quedaría por menos 3 por 5 son 15xy z cuadrada por el seno de xy. Aquí tenemos que z al cubo también es z cuadrada, sería más 3 por 5, 15 z cuadrada por el coseno de xy. Y aquí, de nueva cuenta, tengo un Euler y lo primero que se deriva tiene que ser el argumento. Y la derivada del argumento, en este caso, viene siendo, como estoy derivando z, la derivada de z es 1 por 2y, es 2y por menos 3. Nos quedaría menos 6y por Euler a la 2yz. Y con eso ya obtuvimos una segunda parcial. Si queremos ahora hacer de nueva cuenta otra parcial, tercera parcial, vamos a cambiar de color para que vayamos viendo el progreso. Vamos a hacer una tercer parcial de la función con respecto, primero lo hice con respecto a x y lo vuelvo a hacer con respecto a z, pues aquí se pone al cuadrado y aquí se pondría fxzz de esta manera. Entonces vemos que aquí en la primera pues no hay nada, no hay z, aquí en la segunda aquí está, en la tercera aquí está y en la cuarta está en el argumento, que entonces no es el argumento lo que voy a derivar, lo que voy a derivar es Euler. Y nuestro resultado nos quedaría de la siguiente manera, la derivada de esto es 0, la derivada de z cuadrada es 2z por menos 15xy, sería 30 x, y, z por el seno de xy.
Y aquí la derivada de z cuadrada es 2z por 15 sería más 30z por el coseno de xy. Aquí de nueva cuenta z, enfoquémonos en z, derivada de z es 1 por 2y, es 2y por menos 6y, sería menos 6y cuadrada por Euler a la 2yz. Y pues ya tenemos aquí de nueva cuenta otra derivada parcial y podemos hacer así, podemos seguirle con las derivadas parciales. Y lo que me interesa aquí que vean es cómo se pone esta forma de que si son derivadas de orden superior, si utilizamos este formatito, ojo, este se empieza a escribir o a llenar hacia la izquierda y este es hacia la derecha, cosa que el siguiente se hace igual y se hace igual. Trabajando con el mismo ejercicio, vamos ahora a derivarlo con las mismas variables x y z dos veces, pero en diferente orden. Vamos a empezar con z. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Vamos a ponerle aquí la parcial de la función con respecto a z, que vendría siendo fz, que voy a derivar aquí, esto, que voy a derivar acá, esto, y que voy a derivar acá, pues Euler, el que tiene z. La derivada de z es 1 por 4x cúbica y cuadrada, nos quedaría 4x cúbica y cuadrada. La derivada de z al cubo es 3z cuadrada, nos quedaría más, 3 por 5 son 15x z cuadrada por el coseno de xy. Y la derivada parcial de z, la derivada de z es 1 por 2y es 2y por menos 3x menos 6xy por Euler a la y z. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es derivar la función, pero por segunda vez, pero con respecto a la variable, perdón, aquí vamos a ahorrarle, ya lo hicimos con respecto a z, ahora lo vamos con respecto a x. Esto nos quedaría como fzx. Ok, entonces localicemos el x cúbica es este. El x tanto está aquí como adentro del coseno. Y aquí está otro. Entonces, empecemos con el primero. La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Por 4 nos queda 12x cuadrada y cuadrada. Y de nueva cuenta nos topamos con un u por b, el cual vamos a desarrollar de la siguiente manera, como más la primera, que es 15xz cuadrada, por la derivada de la segunda, como estamos derivando x, la derivada del argumento es 1 por y, es y coseno se convierte en menos el seno de xy, más la segunda, que es el coseno de xy, por la derivada de la primera, que en este caso la primera vendría siendo 1 por 15z cuadrado, son 15z cuadrado. Y en el último, la derivada de x pues es 1 por menos 6y Euler, me quedaría menos 6y por Euler a la y z. Y aquí podemos hacer una pequeña reducción, nos quedaría 12x cuadrada y cuadrada menos 15xy z cuadrada por el seno de xy más 15 z cuadrada por el coseno de xy y nos quedaría menos 6y por Euler a la y z. Y si recuerdan, derivamos anteriormente dos veces con respecto a z y una vez con respecto a x. Entonces aquí llevamos una y una, entonces nomás nos faltaría por tercera vez
pero la primera fue z, la segunda fue x, la que sigue z, que sería igual a f, z, x, z. Este no tiene z, su derivada es 0. Aquí z está aquí, su derivada es 2z por menos 15 es menos 30 x, y, z por el seno de xy. Aquí está z, la derivada es 2z por 15 coseno, sería más 30z coseno de xy. Y finalmente aquí es en Euler, la derivada del argumento es la derivada de z es 1 por y es y, por menos 6y nos queda menos 6y cuadrada. Y Euler queda igual, Euler a la y, z. Quiero que observen el último resultado. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense que a pesar de haberlo hecho de manera distinta, como ustedes pueden ver aquí, nuestro resultado a final de cuentas es el mismo. Y al parecer estuvo más rápido hacerlo de esta manera que de esta manera. Al final de cuentas el resultado es igual. Esa es una propiedad que se tiene con las derivadas parciales de orden superior, en este caso. Muy bien, ahora después de haber visto lo que son las derivadas parciales, bueno, pues existen otras reglas como son la regla de la cadena y las derivadas de funciones implícitas, que eso lo comentaremos en otro video más adelante y después empezaremos a ver lo que es la derivada direccional para posteriormente estudiar aplicaciones.